Oh, buenas noches a todos mis hermanos. Vicky, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Carl Lucero. Veo ahí a Patti Castañeda, a María Elena Ardozar, Georgette, buenas noches a todos. Qué gusto saludarlos, ¿cómo están? ¿Sí? Buenas noches. Hoy retomamos nuevamente los discipulados de la semana. Amén. Buenas noches a todos, a todos. Saludos de Lalo, me los saludas también mucho, Pati. Ángeles, buenas noches, ¿qué tal, linda? Buenas noches. Sí, Juanita, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Marilena Cardo Sosar, buenas noches. Janet, buenas noches. Marinita, buenas noches. Buenas noches a todos. La maestra Zambrano, buenas noches. Jocelyn, ¿sí? A Cristo sea la gloria. Que el Señor nos siga llenando de sabiduría y de poder conocer los misterios del Señor, ¿no? Amén. Así es que vamos a orar, mis hermanos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo y María Elena? Buenas noches. Qué gusto saludarlos a todos. ¿Sí? Ah, hola, Male. No te ubicaba así como María Elena Cardozar. ¿Qué tal, Malena? ¿Cómo estás? Lourdes, Lulú, buenas noches. ¿Sí? Rocío, ya la vi conectada siempre. Ya lo ubico mucho por la fotografía. La fotografía que aparece ahí. ¿Sí? Buenas noches a todos mis hermanos. Vamos a orar. Padre mío, creador del cielo, de la tierra, el Dios del universo, Dios grande, maravilloso, único, verdadero, eterno, inmortal que eres tú, Padre Celestial. Venimos en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, quien es nuestro Señor y Salvador, para pedirte, Padre, que seamos guiados por tu Espíritu en todo lo que hablemos, Padre, que sea tu Espíritu que hable a nuestro hombre interior para que crezcamos y que nos sea revelado más y más tu grandeza, tu poder y todo lo que tú eres, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Bueno, hablando de misterios, ahorita me vino este versículo, recordarlo, aquí en el libro de Colosenses, ¿sí? Dice, dice en Colosenses 2, dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. Todas las riquezas del pleno entendimiento. Todas esas riquezas del pleno entendimiento de conocer a Dios. De conocer a Dios. ¿Qué tal, Citlali? ¿Cómo están todos por allá? Dice Colosenses 2:2, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos, en el Padre y en el Hijo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Amén. Y todo esto nos ayuda tanto para que nadie nos engañe con palabras persuasivas. ¿Sí? Así es que nos gozamos de ver todo el conocimiento que Dios nos da de su palabra, y aunque estemos estudiando el libro de Nehemías, nos da mucho entendimiento de poder comprender, porque esa es la vida eterna, que conozcan a nuestro Padre Celestial y a su Hijo a quien envió.
Y esa es la riqueza. Cherlis, ¿cómo estás? Alberto, buenas noches. Así es que, Ara, buenas noches. Entonces, qué importante seguirnos llenando del conocimiento de Dios. Y hoy que estamos estudiando el libro de Nehemías, ¿sí? Estamos en Nehemías 5:14. Mira, vamos ahí a Nehemías y abre tu Biblia en el 5:14. Por aquí nos quedamos la vez pasada. Y en Nehemías 5:14, vamos a ver en qué parte nos quedamos, ¿sí? Dice que Nehemías fue gobernador puesto por el rey Artajerjes. Es decir, los sirios determinaban quiénes iban a ser los reyes en cada una de sus poblaciones. Así es que el rey Artajerjes determinó que Nehemías fuera el gobernador. Dice aquí en el 5:14, también desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, ¿sí? Él estuvo gobernando, como gobernador estuvo Nehemías, puesto por el rey Artajerjes en el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32 del año del rey Artajerjes, que fue rey de Siria, ¿sí? Este rey todo estuvo gobernando y durante estos años puso a Nehemías, ¿sí? Y dice aquí que nunca tomó recursos del pueblo, es decir, nunca lo explotó al pueblo ni nada. Porque dice en el versículo 15, pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y aún sus criados se enseñoraban del pueblo. Pero yo no hice así, ¿a causa de qué? Del temor de Dios. Y aquí viene una parte que Dios nos enseña. Dice que él fue honesto con el pueblo, siendo el gobernador, él gobernó con toda la ética que debía de gobernar, pero todo lo hizo por el temor de Dios. Él sabía que si hacía las cosas contrarias a lo que Dios manda, las cosas no iban a funcionar. Y aquí viene un punto importante. ¿Qué tal, Pati, Yasmín? ¿Cómo están? Ceci, buenas noches. Aquí viene un punto importante. Tú y yo debemos hacer siempre lo correcto aquí en este mundo por temor a Dios, porque cualquier cosa que hagamos fuera del orden de Dios, entonces no nos va a ir bien, mis hermanos. No nos va a ir bien porque Dios no está con nosotros. Cuando nosotros, fíjate, aquí dice que los gobernadores anteriores que habían tenido ahí en Judá, ¿sí? ¿Sí? Ceci, ¿qué tal? Buenas noches. Esos gobernadores anteriores habían explotado al pueblo y aún los criados de ellos mismos se enseñoreaban del pueblo. Y esto no lo hizo para nada este Nehemías por temor a Dios. Y el temor a Dios es algo muy importante aprender. Yo creo que hemos sido mucho enseñados de que desde luego que Dios es amor y que no tenemos que temerle a Dios. Y yo digo una cosa, sí tenemos que temerle a Dios. Y el temor a Dios es no fallarle a Dios. Todo lo que Él manda es perfecto, no hay error en lo que Él ordena. A mí me impresiona cuando Él dice, yo soy el dueño del oro y la plata, así es que no te preocupes de lo que te pueda faltar, porque si eres obediente a Dios, siendo temeroso de Dios, nunca te va a faltar nada, porque Dios es fiel, Dios es poderoso para todo. ¿Qué tal, Pidio? Amén, Él es poderoso para todo, nunca nos va a faltar. Y a mí, ¿sabes lo que quiero poner aquí un poco de ejemplo? A mí sí me inquieta a veces algunos hermanos que llevan muchos años en Cristo y no prosperan y las cosas no caminan bien. Yo lo que digo, revisen sus caminos, hermanos. Revisen sus caminos. Hay algo, Dios es poderoso.
Dios es proveedor, Dios es sanador, Dios es protector. O sea, Dios está con nosotros, hermano. A mí cuando hasta algún hermano me pide dinero prestado, ya lleva muchos años y ya sé los motivos, es que después se los pago, pastor, porque estoy pasando por un momento difícil y que después se lo regreso. Prefiero siempre dar una ofrenda que decirte lo presto. ¿Sí? Decirte lo presto. Mejor una ofrenda y ya. Pero lo que yo digo es, la falta de temor a Dios hace que no tengamos provisión de Dios, ¿sí? Así es que aquí vemos a Nehemías, que él dice que él nunca hizo mal en contra del pueblo cuando él fue gobernador, ¿sí? Dice en el versículo 16, también en la obra de este muro restauré mi parte. Lo que a mí me tocó de hacer del muro, yo lo hice. O sea, no fui, yo soy el gobernador, yo no voy a hacer mi parte, ¿no? Si restauré mi parte y no compramos heredad. Y, o sea, no tomaron nada para hacer herencia, ¿no? Sino trabajaron para lo suyo. No es que Dios esté en contra de que tú heredes, es bíblico heredar, ¿sí? Y dice, y todos mis criados juntos estábamos allí en la obra, ¿sí? Así es que de lo que nos está diciendo aquí, que él fue obediente a la palabra, y en la obediencia a la palabra está la bendición. En la obediencia a la palabra está en la bendición. Recuerda, por muchas partes el Señor dice, yo te prescribo hoy que te doy todos estos mandamientos para que los pongas por obra. Todos estos mandamientos son para que tú los pongas por obra. Así es que ellos terminaron el muro, ¿sí? Y entonces vemos que siempre fue bendecido Nehemías. Nehemías siempre fue bendecido. Y en el capítulo 6 habla de que Nehemías tuvo esos enemigos, que siempre tendremos al enemigo tratando de hacernos daño. Él siempre viene a robar, a matar, a destruir. Por eso ese ejemplo que nos pone Nehemías de que por una mano estamos levantando nuestro tabernáculo, es decir, estamos construyendo los muros del templo, ¿no? Nosotros somos ese templo, siempre estamos escuchando la palabra de Dios y a la vez estamos siendo obedientes a la palabra de Dios y sabiendo que el enemigo nos va a estar queriendo atacar, tratando de hacernos daño. Y el capítulo 6 habla de eso, que de muchas maneras quisieron hacerle daño a Nehemías. Mira, en el capítulo 6 dice, cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no se habían puesto las hojas en las puertas, Sanbalat y Gesem enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono, mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir. ¿Por qué cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros? O sea, no tengo por qué ponerme de acuerdo con el diablo para que no me haga daño. El Señor es el que nos guarda, ¿sí? ¿Sí? Entonces le mandaban decir, ve, vamos a ponernos de acuerdo. No te tienes por qué poner de acuerdo con Satanás. Él está vencido y tú, si haces la voluntad de Dios, vas a salir adelante, ¿sí? Así es que, si en cambio es diferente, si tú le debes algo al adversario, a alguien, ve y ponte de acuerdo, dice el Señor Jesucristo, ¿no? Si traes algún pleito con alguien, ponte de acuerdo con él. No dejes que avancen los problemas. Eso es muy importante, mis hermanos. En nuestro caminar siempre habrá gente en la cual no está de acuerdo con nosotros, o las cosas no salieron como es, y salimos debiéndoles dinero, cualquier cosa. Ve y ponte de acuerdo con tu adversario.
Ve y ponte de acuerdo, siempre llega a un acuerdo, una negociación para que las cosas no se pongan más difíciles y vengan las demandas y estén aumentando, que ya demandaron aquí y tú agarras como las avestruces y metes la cabeza y no quiero saber nada. No, mira, no te metas como las avestruces, que te queda todo el cuerpo afuera. Sal y vete a poner de acuerdo con tu adversario con el cual no salió algún negocio, cualquier cosa, una situación, y ponte de acuerdo y ve cómo le vas a hacer para pagar y lo que sea. Evita llegar a estar hasta en un juicio. Puedes evitar los juicios. Ese es un consejo. Pero en el caso de Nehemías estábamos hablando que le querían hacer mal y él no iba a dejar la obra, ¿sí? Y así lo hicieron varias veces, quisieron ir sobre Nehemías, pero él nunca aceptó ir a querer tener acuerdos con ellos, porque ellos solamente querían su mal, ¿sí? Así es que en todo este capítulo 6 vemos que hasta le inventan cosas, ¿sí? Le inventan cosas. Dice, le mandaron una carta aquí en el versículo 5 de Nehemías. Dice, entonces Sanballat envió a mi criado para decir lo mismo por la quinta vez, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito, se ha oído entre las naciones, y Gasmur lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelarse, y que por eso no edificas tú el muro con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey, ¿no? Entonces le inventan, o sea, siempre tendrás quien te invente cosas, ¿sí? Lo más importante es que estés tú bien con Dios, estés bien con tu relación con Dios, sabiendo en tu conciencia que estás haciendo lo correcto, y entonces no te preocupes de lo demás porque Dios está contigo, ¿sí? Y entonces le manda contestar Nehemías a ellos y dice, entonces envié, en el versículo 8, envié yo a decirles, no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas, porque todos ellos nos amedrentan, diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Aleluya. ¿Sí? Así es que después quisieron que matarlo y le aconsejaban a Nehemías que se metiera en el templo para que no lo fueran a matar, y él sabía quién estaba con él, ¿sí? Así es que en el versículo 14, del 6:14, dice, acuérdate, Dios mío, de Tobías y Sanballat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noedías, profetisa, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Lud en 52 días, ¿sí? Así es que fíjate lo que sucedió. Cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, que se escuchó que se terminó el templo, cuando escucharon los enemigos que se terminó el templo, dice, cuando oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra, que por nuestro Dios había sido esta obra. Y entonces, yo aquí lo que veo es una cosa muy importante, mis hermanos. Cuando es terminado el templo, es decir, cuando la Nueva Jerusalén venga a reinar aquí en la tierra, todas las naciones van a temer. Todas las naciones van a temer. Es decir, Él reinará con vara de hierro aquí a todas las naciones. Pues recuerda que cuando venga a reinar nuestro Señor Jesucristo, como dice en Apocalipsis 20, es un ángel viene y ata a Satanás y lo encierra por 1000 años. Y reinará el Señor por 1000 años. Y el punto es que tú y yo reinaremos con ese templo terminado. Mira, vamos aquí a Apocalipsis 20,
Fíjate que si alguien quiere poder entender un poco más Apocalipsis 20 el capítulo 20 es da mucho ejemplo en una manera que lo hace como que reduce Apocalipsis en pocos versículos para poderlo entender. Fíjate, es cuando termina la gran tribulación, Apocalipsis 20, dice 21. Vi un ángel que descendía del cielo, dice el apóstol Juan, con la llave del abismo, o sea, para poder abrir el abismo, y una gran cadena en la mano. Y dice en el versículo 2, en el versículo 2, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, ¿sí? Esa es la llegada preparando el camino para que venga la nueva Jerusalén. Y los arrojó al abismo y los encerró y puso sellos sobre él para que no engañasen más a las naciones hasta que fuesen cumplir los 1000 años. Y después de esto debe ser desatado un poco de tiempo para que se venga la batalla donde el Dios Todopoderoso ya termina con Satanás. Cuando lo vuelven a sacar del abismo por un poco más de tiempo, tiene que ser desatado. Y dice en el versículo 4, y vi tronos, no vi un trono, vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y esos serán todos los que alcancen corona, todos aquellos que cuando venga el arrebatamiento el Señor Jesús tenga misericordia de nosotros y seamos hallados en Cristo Jesús. Seamos hallados en Cristo Jesús por llenarnos de todo el conocimiento para que el Señor ponga en nosotros, como dice en Filipenses, ponga el querer como el hacer su voluntad. A medida que tú creces y te vas llenando del conocimiento de Dios, esta palabra va a hacer un efecto en tu vida y va a ser el querer como el hacer por su buena voluntad, dice en Filipenses, porque Dios es el que en nosotros pone el querer como el hacer por su buena voluntad, y entonces tú siempre estarás haciendo el bien y entonces ganarás esa corona porque fuiste creado en Cristo Jesús para buenas obras. Amén. Así es que por eso dice en el versículo 4, y vi tronos, o sea, no vi un trono. Esos tronos es que son para todos aquellos que ganemos corona, mis hermanos. Y no es que me la quiera yo anotar, sino que yo quiero invitarte y yo sigo. Debemos seguir siguiendo a la meta del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Y vi tronos y sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas, aquí están los que se quedaron a la tribulación. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los cuales no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Aquí está la nueva Jerusalén que desciende del cielo de Dios con todos los reyes y el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿sí? El punto es que tú seas uno de esos reyes y un señor de esos señores, ¿no? Pero también vemos a todos los que fueron decapitados, que soportaron todas las tribulaciones por amor a nuestro Señor Jesucristo, pero que no alcanzaron corona en los tiempos de gracia, sino que se tuvieron que quedar a la tribulación. Pero pues gracias a Dios ahí se cumplió el propósito de Dios en ellos y reinaron con nuestro Señor Jesucristo 1000 años, ¿sí? Amén. Entonces, regresando aquí a Nehemías, vemos cómo todos temieron cuando vieron el templo terminado. Pues así va a temer todas las naciones cuando vean la nueva Jerusalén terminada. Todos temerán. Y dice aquí en el versículo 16, Nehemías 6:16, y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra.
¿Quién está haciendo el tabernáculo de Dios ahorita? ¿Quién lo está haciendo si no es nuestro Dios? Nosotros somos el edificio de Dios. ¿Quién es el que da el crecimiento? Es Dios. Nosotros somos la labranza de Dios. Somos edificio de Dios. Somos el templo santo de Dios. Somos la iglesia que Dios está limpiando de pecados hasta que terminemos el pecado. Ya sé que fuimos perdonados de pecado y ya sé que tenemos un espíritu en el cual no existe pecado ya en nosotros, ¿sí? En el espíritu. Pero tenemos un cuerpo de pecado que nos hace fallar, nos hace pecar. Entonces este cuerpo nosotros tenemos que terminar con él pecado. Pero aquí vemos claramente que fueron humillados y conocieron que por nuestro Dios fue hecha el templo. Dios está haciendo su templo. Por eso lo que tú tienes que hacer para crear ese templo es tener hambre de la palabra, escuchar la palabra, escudriñar la palabra, estar orando y siempre levantando tu templo con una mano y con la otra mano reprendiendo, como dice Nehemías. Por otro lado, tenían la lanza, con la espada del Espíritu, con los cuales podrás atacar al enemigo, y también podrás levantar el escudo de la fe, con los cuales podrás soportar todos los dardos de fuego del enemigo. Aleluya, ¿sí? Así es que dice, aquí vemos gente que dice en el 6:17, gente de los judíos que se aliaron a los de Siria, a los enemigos. Asimismo, en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías, y las de Tobías venían a ellos, porque muchos en Judá se habían conjurado con él, porque era yerno de Secanías, hijo de Ara. Qué impresionante. Cuando, imagínate, los judíos están viendo que Dios está con ellos, y muchos le están fallando a Nehemías. Muchos le están fallando a Nehemías, o sea, no están apoyando, sino se están confabulando ahí con los enemigos, ¿no? ¿Y por qué lo hacían? Pues porque este era yerno, era compadre y era de acá. Mira, nunca te asocies con los del mundo. Mira, a los cristianos nos pasa mucho. Oye, este problema, ¿cómo lo podemos resolver? ¿No tendrás un amigo ahí en la delegación? ¿No tendrás uno en la alcaldía? ¿No conoces a alguien ahí de Pemex? O sea, luego a buscar y aceptar cuando Dios está por nosotros y está con nosotros. No necesitamos nosotros apoyarnos en nada, porque no te puedes unir con el enemigo. Segunda de Corintios 6 nos dice claramente, no te unas en yugo desigual no te unas en yugo desigual con los incrédulos. ¿Sí? Mira, vamos aquí a Segunda de Corintios 6. Segunda de Corintios 6 dice 6:14, no te unas en yugo desigual. ¿Qué es un yugo? Es alguien que acuérdate, los animalitos cuando los traen ahí para arar la tierra, les ponen un yugo para que los dos caminen parejitos, y cuando uno se mueve en diferente dirección hay mucho dolor porque hay un yugo desigual. O sea, no es lo mismo ser nosotros dependientes de Dios, obedeciendo a Dios, a estar obedeciendo a Satanás. ¿O no sabéis, dice en Romanos, que si obedeces a Satanás para obedecerle, te vuelves esclavo de él? Mejor obedece a Dios para que te vuelvas esclavo de Dios. Amén. Así es que dice, no te unas en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia. Y mira, aquí vemos a los judíos que, como él era, no sé quién era yerno de quién ahí, estaba muy palanca, y que el otro que se juntaba con el chipocludo y que quién sabe qué. Y entonces esos judíos, en lugar de apoyar a Nehemías y a Esdras a hacer el templo y hacer el plan de Dios, ¿sí?, estaban ahí confabulados, y eso es lo que no debemos hacer. Recuerda,
Y ese es un buen consejo para los cristianos. No hagas negocios con los es decir, no hagas sociedad. O sea, yo no te digo que no puedes ir a comprar, digamos, en mi caso, yo voy y compro cemento en las ferreterías, el que me lo da más barato, y a lo mejor estos son de la tradición, o son mormones, o son árabes, ¿no? Me están vendiendo un material, no me estoy asociando, le estoy comprando un material. Pero cuántas veces hay de repente empezamos a asociarnos con alguien que porque está muy conectado, que puede dar una chamba, y es del mundo. No puede haber bendición. Mis hermanos, no puede haber bendición. Dios no puede enviar bendición a los incrédulos. Va a enviar bendición a sus hijos cuando están de obedientes, ¿sí? Así es que por eso es importante no asociarse, estoy hablando. No significa que tú no hagas, es decir, es como si dijeras, si alguien trae un taxi, no vas a subir un crédito a tu taxi, no, pues entonces ¿de dónde, no? Porque el dinero de los impíos va a ser para los hijos, ¿no? Entonces estamos hablando de asociarse, no te unas en yugo desigual, ¿sí? Dice en el versículo 15 de 2 Corintios 6:15, ¿y qué concordia, qué acuerdo hay de Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el crédulo, con el incrédulo? En el 16, ¿qué acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Amén. Así es que aquí vemos en el libro de Nehemías que Nehemías estaba batallando con unos judíos, ¿sí? Porque dice en Nehemías 6:18, porque muchos en Judá se habían conjurado, ¿sí?, con él, porque era yerno de Secanías, ¿sí?, hijo de Ara, y Jonahán, su hijo, había tomado por mujer a la hija de Mesulam, hijo de Berequías. Pues quién sabe cómo es el relajo ahí del parentesco, pero pues que ellos se sentían apoyados con estas personas, ¿no? A lo mejor Dios nos revela por qué pone todo este parentesco, ¿no? Porque así medio entenderle cómo está la cosa de la familia no se le entiende muy bien. Y dice en el versículo 19, también contaban delante de mí las buenas obras de él, y le referían mis palabras, y enviaba a Tobías cartas para atemorizarme. O sea, aquí vemos claramente que no se las vio fácil Nehemías. No se las vio fácil Nehemías. Es decir, Nehemías tuvo mucho ataque del enemigo para que no levantara el muro. Y lo que nos quiere decir aquí el Señor es, no va a ser fácil que levantes tu templo. Solamente con obediencia a Dios, ¿sí?, vas a poder levantar el templo y lo vas a poder terminar, porque tú eres el templo de Dios. Eres el templo del Dios omnipotente. Amén. Así es que tú nunca decaigas en estar levantando. No va a ser así un camino de rosas. El enemigo va a querer echar a perder la obra del templo. O sea, ese es el plan del enemigo. Él sabe que va a ser encerrado por 1000 años. Él sabe que va a venir un ángel con una cadena en la mano y y con la llave del abismo, y va a ser encerrado Satanás por 1000 años. Y sabe que después de eso va a venir a reinar nuestro Señor Jesucristo con los señores, ¿sí?, y con los reyes, los tronos que se ven ahí, y reinará por 1000 años, y se va a hacer la voluntad de nuestro Dios, porque Él reinará con vara de hierro. Así es que el enemigo por eso no quiere que se termine el templo, ¿sí? No quiere que se termine el templo. Él no quiere que tú termines el templo de Dios, porque nosotros somos edificados por nuestro Dios para hacer un templo santo para nuestro Dios. Amén. Entonces, todas estas enseñanzas que nos da Dios aquí de Nehemías, pues parece como historia, pero ¿cómo aplican a nosotros? ¿Cómo aplican a nosotros? Entonces, todo el pueblo temió cuando él terminó, y de todos modos, querían seguirlo atemorizando a Nehemías. Así es que el enemigo te va a seguir queriendo atemorizar.
El enemigo va a querer decirte que ya que te quiere destruir, te quiere matar. Cuando vienen las enfermedades, vienen los pensamientos de decir, a lo mejor ya me toca irme. No, no te toca irte. Dios prometió largura de días. Y largura de días significa muchos años de vida aquí en la tierra. Amén. Así es que yo a veces escucho a algunos cristianos donde dicen, híjole, sentí que ya me iba, que ya no la platicaba, ¿no? Y dices, ahí es cuando tienes que recordar, porque sí es cierto, o sea, el mismo Pablo en el libro de Primera de Corintios 8, no sé si es Primera o Segunda de Corintios, dice que tuvieron tal problema tan grande que sentían que perdían la vida. Así es que Dios prometió largura. Me gustaría ir ahí, mira, creo que es Primera de, déjame ver si es Primera o Segunda de Corintios 8, ¿sí? Déjame ver aquí. No sé, creo que está muy... no es 8. Debe ser Primera de Corintios. Deja ver si es Primera de Corintios. Yo lo he predicado mucho esto, pero ahorita con esta Biblia que trae otro orden me cuesta un poco de trabajo, pero me quiero acostumbrar a ella, porque la otra ya está muy, muy viejita, mi otra Biblia. Dice... ¿Dónde andará? Bueno, no voy a perder mucho en encontrarla, pero es una parte donde Pablo habla de que estuvieron a punto de perder la vida, ¿sí? Estuvieron a punto de perder la vida y él dijo, pero el Señor los levantó poderosamente. Tú es que el enemigo siempre va a quererte, siempre va a querer ver que tú pienses que ya no vas a vivir muchos años. Dios prometió largura de días para todos los que aman. Por cuanto en mí pusiste tu amor, yo te libraré y te saciaré de larga vida. Dice el Señor, por cuanto en mí tú pusiste tu amor, yo te saciaré, te voy a saciar de larga vida. Amén. Y eso significa que cuando tú cumples ese mandato de Dios que dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. Y ahí es cuando tú, deja ver, creo que ya lo encontré. A ver, sí. A ver, déjenme rápidamente a ver si le encuentro aquí. A ver, voy a Primera de Corintios. Aquí está. Es Segunda de Corintios 1:8. Segunda de Corintios 1:8, mis hermanos. Si me hacen favor, la voy a leer aquí con el de mi esposa. Es que como tenemos la Biblia que en el mismo orden, dice en Segunda de Corintios 2:8. No, 1:8. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, ¿sí? Pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas. Fíjate lo que le estaba sucediendo, más allá de tus fuerzas. Cuando Satanás te quiere destruir, te quiere llevar más allá de tus fuerzas. Y Dios lo está permitiendo para que tú confíes en Él, más allá de nuestras fuerzas. De tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Imagínate, Pablo estaba pensando que iba a perder ya la vida, ¿sí? Así es que efectivamente hay momentos donde Satanás quiere destruirte a través de una enfermedad o a través de un problema, a través de un accidente y quiere hacerte ver que ya no vas a vivir más años, ¿sí?
Dice en el versículo 9, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Pero fíjate lo que dice aquí, tuvieron sentencia de muerte. Y entonces cuando tú y yo tenemos hasta una sentencia de muerte, Dios la permite para que no confiemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, dice el versículo 9. Dios poderoso te permite que tengas esas pruebas para que ya no confíes en ti mismo. Dice, vamos a leer otra vez el versículo 9, 2 Corintios 1:9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Y me encanta el versículo 10, el cual nuestro Dios nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos libre de tan gran muerte. Amén. ¿Sí? Así es que tenemos que estar confiando en nuestro Dios. Y por eso la iglesia tiene que estar orando cuando un hermano está en una prueba, porque puede llegar a tener hasta sentencia de muerte, pero es para que no confíe en sí mismo, sino que confíe en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libra y nos seguirá librando, ¿sí? Dice en el versículo 11, cooperando también nosotros a favor nuestro con la oración. Cooperando también ustedes a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Amén. Así es que aquí vemos que dice gracias a las oraciones de muchos, y no por la oración, sino porque Dios iba a contestar, pero lo que Dios pide que estemos orando y pidiendo, ¿sí? Porque a veces podemos confundir, gracias a que oramos se salvó. No, se salvó porque Dios lo salvó, ¿sí? Pero Dios le ha placido que nosotros estemos pidiendo a Dios que tenga misericordia de nosotros, ¿sí? Así es que mira, en el Salmo 91, ahí la promesa de Dios. Ve aquí al Salmo 91, ¿sí? Y aquí en el Salmo 91, que todos hemos leído muchas veces, a mí me encanta la promesa de Dios aquí. Dice aquí, Salmo 91, 14, por cuanto en mí ha puesto su amor, por cuanto en mí has puesto tu amor, dice el Señor, por cuanto en mí me estás amando más que todas las cosas. Dios dijo en el primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas. Y aquí yo veo algunos a veces cristianos que tienen a veces a sus cónyuges puestos en el trono de Dios. Tienen a los hijos puestos en el trono de Dios. Y tú y yo, mi hermano, tienes que amar a Dios sobre tu cónyuge, sobre tus hijos, sobre tus padres. Tienes que amar más a Dios. ¿Por qué? Porque cuando venga la tentación, cuando venga una prueba, tú tienes que confiar en Dios, porque si tú amas más a tu cónyuge, a tus padres, a tus hijos, más que a Dios, cuando ellos fallen, tú vas a alterar la palabra de Dios con tal de librar a tus padres, a tu cónyuge, a tus hijos. Pero cuando amas más a Dios que todas las cosas, aunque tus hijos, tu cónyuge, tus padres tengan que pasar la prueba que tengan que pasar, Dios te va a respaldar porque te va a guiar por el camino correcto, ¿sí? Por eso me encanta este versículo en Salmo 91, 14, dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, dice el Señor, por cuanto en mí pusiste tu amor, yo te libraré, te pondré en lo alto por cuanto has conocido mi nombre. Me invocarás y yo te responderé. Estaré contigo en la angustia, te libraré y te glorificaré. Y versículo 16, te voy a saciar de larga vida y te mostraré mi salvación. Aleluya. Aleluya. Qué importante, hermano, ese primer mandamiento
que lo escuchamos desde niños ahí cuando nos mandaban ahí en la tradición a aprender los 10 mandamientos. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Así es que, mi hermano, si por algún motivo tú tienes a tus padres, a tu cónyuge, a tus hijos o a tus nietos en el trono de Dios, más vale que los vayas cambiando de lugarcito. Y ama más a Dios, ámalo sobre todas las cosas. Porque ahí está el talón de Aquiles, ahí fallamos. Mi hermano, primero va a Dios, y Dios por añadidura te va a resolver cualquier situación. Amén. Yo a veces digo, entre más amo a Dios, más amo a mi esposa. Amén. Pero entre más amo a Dios, puedo amar más a mi esposa. Entre más amo a Dios, puedo amar más a mis hijos. Entre más amo a Dios, puedo amar más a mis nietos. ¿Sí? Ya no puedo decir a mis padres porque ya están durmiendo, los dos cristianos. ¿Sí? Gloria a Dios por eso. ¿Sí? Ya no puedo aplicar esa parte de ese versículo, pero sé que están durmiendo y que su espíritu está con el Señor. Amén. ¿Sí? Gloria a Dios. Entonces, vemos en el capítulo 7 de Nehemías. Vamos a empezar el capítulo 7. Aquí es cuando viene la responsabilidad de Nehemías de poner gente que lo apoye para todas las cosas del templo. ¿Sí? Dice en el capítulo 7, luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas y fueron señalados porteros y cantores y levitas, mandé a mi hermano Hananí y a Hananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén. ¿Por qué lo llamó? Porque este era varón de verdad. ¿Y cómo sabía que era un varón de verdad? Porque era temeroso de Dios. Era temeroso de Dios más que muchos. O sea, había más temerosos de Dios. Pero él había puesto ahí a su hermano Hanaí, a Hananías, o sea, a su hermano, todos somos hermanos. Lo puso ahí porque era un temeroso de Dios. Y aquí es cuando uno se ve en la necesidad como pastor y eso, de que a veces hay que poner ya a alguien y tiene uno que esperar la guianza de Dios. Pero Dios nos establece claramente cómo podemos establecer a gente que va a servir. Por sus frutos. Por sus frutos podemos poner gente que sabemos que está obedeciendo a Dios. No porque venga y que ore muy bonito y que hable o que cante muy padre y que toque padrísimo ni nada. La única manera de poner personas es por la guianza del Espíritu de Dios, y Dios siempre nos va a llevar a buscar a aquellos que tienen un buen testimonio en la iglesia. Y esos son los que debemos escoger, o es cuando Dios nos permite, que el Señor nos pone en los cargos para cuidar su iglesia. Y aquí vemos que Nehemías tenía que poner personas diligentes para poder guiar a dónde ponerlo. Y mira, a veces Dios permite que haya diferencias en la iglesia. Aquí viene un punto muy importante. Mira, permite que nos peleemos en la iglesia para poder notar quién va siendo aprobado. Mira, vamos aquí al libro de Segunda de Corintios. Dice en Segunda de Corintios, y te voy a decir dónde está. ¿Sí? Dice, a ver si es necesario que haya entre nosotros, dice el apóstol Pablo, es necesario que haya disensiones en la iglesia para que sean tomados en cuenta quiénes son los que
van siendo aprobados, ¿no? Entonces, me impresiona que el mismo Señor permite que haya disensiones. ¿Te han tocado disensiones en la iglesia? Claro que sí, ¿sí? Claro que sí, y Dios los permite, ¿sí? Dice, fíjate, 1 Corintios 11, dice 11:19, porque es preciso, dice el apóstol Pablo, y lo dice Dios, es preciso que entre vosotros haya diferencias, haya disensiones, haya, digamos, molestias, pleitos. Dices, ¿cómo me dices eso, Señor? Si queremos que estemos en amor, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Los que son aprobados. Y a veces, mira, mi hermano, yo este versículo a mí me ha encantado, pues porque a veces estoy orando junto con mi esposa, ¿quién puede manejar esta parte de la iglesia? ¿Quién puede hacer esto? ¿Quién puede hacer el otro? Y luego digo, pues de repente el Señor permite estas disensiones. Entonces yo veo que ya se disgustó un hermano con otro hermano porque no le dieron su coche en el estacionamiento, porque no lo llamaron para hacer edecán, porque no pagó en la cafetería, o vete a saber, o sea, ¿para qué te digo todas las que nos toca conocer, no? Pero yo en lugar de tratar de conciliarlos, estoy viendo cómo se comporta cada uno de los hermanos. Y entonces observo quién es aprobado. Aquel que perdona y sigue sirviendo y perdonó al hermano y pasa por alto la ofensa. Pero aquel que ya mejor ya se va de la iglesia o no soporta, o mejor me siento del otro lado para no estar cerca de esta persona que no la soporto, ese reprobó. Entonces ese no está listo para servir a Dios, ¿no? Y no es que no sea hijo de Dios, seguirá siendo hijo de Dios. Seguirá siendo hijo de Dios, pero no puede estar aún sirviendo en algunas áreas porque Dios necesita que nos vayamos limpiando de muchas cosas. Y Dios lo va a hacer en sus planes. Pero cuando ves que un hermano no crece y sigue siendo un niño espiritual, ¿sí? Es como ver a Chabelo de chorcito, ¿sí? Entonces dices, este hermano no ha crecido, ¿sí? Así es que este hermano, pues vamos a dejarlo nada más como congregante. Entonces más llega, se sienta, escucha y dices, pues hermano, estoy esperando que tú cambies, ¿no? Y luego el asunto es que luego los chabelitos, pues van y te quieren decir, pastor, yo digo que usted tiene que hacer esto, Dios puso en mi corazón que usted tiene que hacer esto y esto. Y dices, pues no, mi hermano, y ya tratas de corregirlo, y a veces mejor se van que porque no hicieron lo que que ellos querían hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues sigamos orando por esos hermanos. Pero el tema es este. Nehemías tenía que poner gente muy diligente para poder estar trabajando. Ya habían terminado el templo, así es que ahora tenían que poner gente muy diligente para todo lo que se necesitaba. Corteros, levitas, cantores, todo lo que dice en el versículo 7 de Nehemías 7, luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas y fueron señalados los porteros y cantores y levitas, mandé a mi hermano Hanaí y a Hananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. ¿Por qué lo puso ahí? Por el fruto. El Señor Jesucristo dijo, por el fruto vas a conocer a las personas, o sea, tienes que esperar ver fruto, que dan fruto el fruto correcto. Y les dije, dice en el versículo 3, no se abran las puertas de Jerusalén hasta que esté caliente el sol, aunque haya gente allí, cerrar las puertas y atracarlas, y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno y cada uno delante de su casa, ¿sí? Así es que vemos aquí que el punto de lo que nos enseña Dios en esta parte es qué importante que veamos fruto en cada uno de nosotros.
qué importante. Yo sé que quieres conocer el fruto de una persona, conócela en el trabajo, ¿sí? Conócelo en el trabajo, ¿sí? Conócelo en la iglesia, ¿sí? No puedes poner, hay gente muy extrovertida que parece ser que ya quiere servir y ya quiere hacer esto y ya mueve y ya baja. Hay gente muy calladita, ¿no? Tú tienes que esperar ver el fruto, ¿sí? Cuando ves gente que pasan los años y sus situaciones no caminan, no van bien, aunque te digan que obedecen a Dios, que diezman, que hacen y no prosperan, algo tienen, hermano. Dios no va a fallar nunca. Dios no va a fallar nunca, ¿sí? Así es que cuando ya damos buen fruto, y sé que todos vamos, a medida que van pasando las pruebas, vamos dando fruto, entonces vamos caminando para bien. Amén. Y entonces después vamos a dejar ya para mañana esta parte que es muy rápida, pero se las platico. Los que volvieron con Zorobabel, o sea, todos los que regresaron de que fueron recuerda que todos estos todos los que regresaron cuando fueron llevados cautivos con Nabucodonosor. Recuerda que 70 años todo el pueblo fue llevado cautivo a Babilonia, ¿sí? Una parte, otros quedaron con los sirios, ¿sí? No con los sirios, perdóname, ya no recuerdo con qué otra parte que los tenían oprimidos, ¿no? Porque después de los babilonios vinieron los sirios, ¿no? Entonces 70 años, se dice fácil, pero recuerda una cosa, los que fueron cautivos ya de 30 a 35 años más 70, ellos ya casi ninguno volvió a regresar. ¿Quiénes fueron los que volvieron a regresar? Los que casi nacieron en cautiverio, ¿sí? Imagínate uno que tenía un año cuando llegó a Babilonia, después de 70 años regresó de 71, ¿sí? Entonces muchos nacieron en cautiverio, muchos judíos nacieron en cautiverio, y Dios los regresó después de los 70 años, ¿no? Entonces por eso vamos a ver en el capítulo 8 cómo Esdras les vuelve a enseñar la ley. Les vuelve a enseñar la ley para que regresen a poner en orden las cosas. Amén. Así es que estemos siempre confiados en el Señor. Recuerda, todas estas enseñanzas nos sirven de mucho. Tú tienes que seguir construyendo tu templo. ¿Cómo estás, Alejandrito? ¿Cómo estás, Alejandro García? Así es que tenemos que seguir construyendo el templo de Dios, que Dios está creando un templo santo, y además vas a dar fruto, porque tú tienes que ser de esas semillas, como les digo ya a veces, de Mateo 13:23, ¿no? Si no me equivoco. Y cuando la semilla cae en buena tierra, da fruto y produce al 30, al 70 y al 100 por uno. ¿Cómo escogió Nehemías quiénes debían ser las personas que lo iban a apoyar? Tenía que ser a través del fruto, ¿sí? A través del fruto. Aunque ellos 70 años estuvieron, muchos se olvidaron de la ley, pero hubo gentes como Esdras y todo, que fueron sabios en estar aprendiendo lo que sus padres les habían enseñado, la palabra de Dios, la palabra de Dios. Y entonces vamos a ver cómo estuvieron todos estos que regresaron el día de mañana, muy rápidamente, porque no tiene caso entrar con los nombres de cada quien, y vamos a entrar a la parte donde Esdras empieza a enseñar la palabra de Dios a todos los que regresaron del cautiverio, ¿sí? Amén, ¿sí? A Cristo la gloria, ¿sí? A Cristo la gloria, que sigamos creciendo en la palabra de Dios. Mis hermanos, Dios me los bendice mucho. Mañana nos vemos para seguir estudiando todos estos libros y vamos viendo cómo se va ligando un libro con otro se va ligando y nos va dando mucho conocimiento de todo el plan de Dios y nos va llevando al plan, el propósito divino que Dios tiene para nosotros. Amén. Así es que cierra ahí tus ojos. Padre mío, creador del cielo, de la tierra, damos gracias, Señor, por todo lo que nos enseña tu precioso Espíritu, Señor.
Pedimos, mi Dios, en el nombre de Jesús, que nunca permitas que sea sabiduría humana la que demos, Señor, sino que solo demos, Señor, lo que tu precioso Espíritu habla, Señor, para poder profetizar, para que esa profecía pueda exhortar, consolar o edificar, Señor. Te damos gracias porque todo lo que tú haces es perfecto, Señor. Ayúdanos, Señor, y gracias por permitirnos conocerte más y más, porque esa es la vida eterna, Señor, que te conozcan a ti y a tu Hijo a quien has enviado. Te doy gracias por todos mis hermanos de Palabra de Vida que se han conectado y los que han de escuchar estas predicaciones en otros momentos que no tuvieron la oportunidad de sentarse a escucharla. Te damos gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bernardo, qué gusto saludarte. Dios me los bendice mucho. Aurea, ¿qué tal? Buenas noches. Lucía, sí, creo que va muy bien todo lo de tu prueba que ya está saliendo con ella. Gloria a Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Saludos, mis hermanos. Bye.